Humanamente, si hay algo que es incomprensible, es el amor de Dios. ¿Por qué es incomprensible? ¿Por qué no podemos entender el amor de Dios? Porque el amor de Cristo llegó a nosotros cuando estábamos muertos. Muertos. ¿Y cómo era nuestra muerte? En delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos cuando conocimos a Jesús, cuando dijimos: Jesús, te aceptamos como Señor y Salvador, no por una oración, sino por aquello que impactó nuestro corazón, nuestro espíritu. Nosotros estábamos muertos. Nos revolcábamos en el muladar del pecado, sucios, harapientos, malolientes. Y ahí llegó el amor de Jesús. Ahora, usted dirá: pero cuando yo estaba sin Cristo no sentía que estaba muerto, o nunca he sentido que esté muerto. Claro, yo no sé si usted alguna vez ha pasado por una fama y ha tenido la posibilidad de esa vaca que está ahí colgada. La vaca que está ahí colgada en el matadero o en la fama, usted puede coger a golpes esa vaca y esa vaca no va a sentir, no lo va a patear. Si esa vaca está viva, apenas usted le pega un golpe, lo patea. Claro, usted no sabía que estaba muerto, porque usted, antes de conocer a Jesús, era un ser muerto, un ser inerte a las cosas espirituales. Sí, yo sé que usted reía, lloraba, bailaba, disfrutaba, pero en su espíritu no sentía nada. Ahora puede ser que hasta el día de hoy usted diga: ay, pues yo no he sentido el cambio. Entonces necesita volver a ser vivificado, necesita volver a sentir la vida. La palabra de Dios dice: Dios les dio vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Ahí recibimos la vida. Ahí usted recibió la vida cuando usted recibió el perdón de pecados. Ahí usted fue hecho un ser viviente. Porque por Adán, el primer ser, usted fue espíritu muerto. Usted murió. Usted murió. La consecuencia del pecado fue la muerte. Y cada uno de nosotros nació muerto. Pero el postrer Adán, Jesucristo, nos dio vida, y nos dio vida en el Espíritu, y ahora somos vivificados y hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¿qué, iglesia? Abba Padre. Abba Padre. La única manera de que podemos decir Abba Padre y levantar las manos es cuando hemos tenido un Espíritu vivificado, cuando hemos recibido la vida del Señor Jesús. Ahí es cuando podemos decir Abba Padre, papá, desde lo más íntimo de nuestro corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, ¿es incomprensible el amor de Cristo? Sí, así lo dice la Biblia. No lo podemos entender, no lo podemos comprender, cómo siendo tan malos. Usted dirá: pero no soy tan malo. Usted está pensando: pero ¿por qué está predicando eso tan horrible de que soy malo? No, sí, usted es malo. Su esencia es maldad, su carne es maldad, sus pensamientos muchas veces son pensamientos de muerte, muchas veces son pensamientos de odio, muchas veces son pensamientos alejados y en contra de la voluntad de Dios. Solamente por un espíritu vivificado y por una naturaleza nueva es que podemos ser nuevamente hechos hijos de Dios, y así podernos acercar al trono de la gracia y poder disfrutar de las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús. Estoy empezando como si estuviera terminando. Esta pareciera ya la conclusión, pero esta es la introducción de esto que Pablo nos está hablando. El amor de Cristo, dice Efesios capítulo 3 versículo 19, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente todo
de todo lo que es de Dios. Y esa es la gracia de Dios, que le podamos conocer. En medio de nuestra muerte, en medio de nuestra inmundicia, le pudimos conocer, le pudimos ver. En medio de esa situación que estábamos tan despreciable, ahí le pudimos conocer. Y entonces Pablo en la carta a los Efesios va a explicarles el ministerio que él tiene. Un ministerio de mostrar la gracia. Y en el versículo 2 dice: así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo estaba diciendo: yo soy administrador. Yo no sé si usted ha tenido que administrar algo alguna vez, pero cuando uno es administrador no es dueño de lo que administra. Ningún administrador es dueño de lo que administra, sino que se ocupa de los asuntos y los recursos de otro. Pero esos asuntos, esos recursos, esa encomienda es como si fuera propia. Aunque no son de él, el administrador las hace como si fueran propias. Y Pablo les está diciendo: yo soy administrador de la gracia. ¿Es la gracia de Pablo? No, no es la gracia de Pablo. Pablo es un simple mensajero. Así como lo soy yo. Un simple administrador de una obra que me ha sido dada por la gracia y misericordia del Señor Jesús. Pablo va a entender esto muy bien, que el hecho de ser administrador es solamente una obra de gracia y de misericordia, primeramente en él. Pablo se va a llamar a sí mismo en otros pasajes de sus cartas como un abortivo. Como un abortivo, como un bebé muerto, como un bebé que nace muerto. Así Pablo tenía su concepto de sí mismo. Entre los pequeños, él decía que él era el más pequeño. Entre los niños, él era el más niño. Pero Pablo entendía la labor. Pablo entendía el trabajo que tenía que hacer de ir a predicar a aquellos que no lo merecían, aquellos que eran inmerecedores de esa gracia. Hace 8 días veíamos cómo había una división en la humanidad. Los hombres estaban divididos en dos. Unos que eran circuncidados y otros que no. Al terminar la reunión, alguien quedó con la idea de que entonces tenemos que circuncidarnos, preguntó alguien. No importa quién preguntó. Alguien preguntó: ¿y entonces tengo que salir aquí a pedir cita con mi EPS para circuncidarme? No. Esa barrera fue quitada. Ese muro fue destruido. Y Jesús hizo de dos pueblos uno. Mire que Pablo ha estado hablando de un cuerpo, del cual es Cristo la cabeza, de un templo, el cual ahora somos nosotros, donde va a habitar el Señor. Es ahora ya uno. Y Pablo habla de dos columnas en la cual la piedra angular, Dios habla de que ha unido dos pueblos y ha hecho uno. Entonces nosotros somos hechos administradores y según la palabra ahora nosotros
tenemos esa labor. Claro, nosotros aquí ya no tenemos en mayoría, sí habrá personas que batallen en me circuncido, no me circuncido, pero digamos que ese ya no es nuestro máximo problema como iglesia, digo socialmente, digo en nuestra predicación, ese no es una tara que tenemos, doctrinalmente. Ahora nosotros lo que debemos derrumbar es la barrera que tienen aquellos que dicen no necesito a Dios, no me interesa Dios, no me interesa lo espiritual, no me interesan las cosas del espíritu, me interesan las cosas de la carne. Esas sí tenemos que derribar y a eso hemos sido llamados. A que cada sordo que conocemos como amigos le digamos, oigan, necesitas a Jesús, te invito a conectarte. Te invito a venir a la iglesia si estás en Bogotá, venga. Sí, si quiere dígale, camine que allá dan un pan rico y un tinto rico. Si quiere primero, llámelo así. Lo invito a tomar un café. Y ese es nuestro llamado a aquellos que no conocen a Jesús. Sí, ya no es un problema el de la circuncisión o la incircuncisión, sino que ahora tenemos que ir por aquellos que están perdidos sin Cristo Jesús, aquellos que no son hijos, aquellos que están en pecado, aquellos que están en muerte, aquellos que no saben que están muertos. ¿Cómo será esa escena de un muerto que no sabe que está muerto? Yo creo que cuando uno muere, esos segundos siguientes uno sentirá, no estoy muerto. Y como en las películas, el muerto intenta hablarle a sus seres queridos, pero ve que ya no lo escuchan. Entonces, debemos ir por ellos, debemos ir por aquellos. Versículo 4 dice, entiendan cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, en el misterio de Cristo. La prédica de hoy se llama el plan secreto de Dios. Y es que era un plan escondido desde antes de la fundación del mundo. Un plan escondido que no se reveló ni a los ángeles ni a los hombres. Un plan secreto que la iglesia hoy en día sigue revelándole. ¿Sabe quién no conoce este plan? Los ángeles. Los ángeles no entienden, no les cabe en la cabeza como Cristian ahora predica, como Omar está aquí sentado. Los ángeles se asombran. ¿Cómo es que el mensaje del evangelio tiene aquí parado a un hombre que no determinaba a Dios? Se asombran y dicen, wow, ¿cuánto puede hacer la sangre del Hijo de Dios sobre sobre Nidia, sobre Janet? ¿Cuánto puede hacer la sangre de Dios sobre la pastora Jacqueline? Se asombran, dicen, ¿cómo puede ser? Y cada vez que usted le predica a una persona, los ángeles están pendientes. Eso dice la palabra. ¿Cómo sucede? No lo sé, pero eso dice la palabra que sucede. Que se asombran como seres como ustedes y nosotros que estamos aquí, estamos rindiendo hoy honor al que vive por los siglos de los siglos. No lo pueden entender. Lo que sí pueden ver es cuán poderosa es la sangre de Jesús, que a usted lo ha lavado, lo ha limpiado, lo tiene en esta mañana diciendo, Señor, tú eres mi Dios, y lo tiene diciendo, Jesucristo es el Señor de mi vida. Y la iglesia ahí tendría que decir,
Amén. Ese misterio no lo conocieron otras generaciones, como lo dice el versículo 5. No lo conocieron. Desde los libros escritos por Moisés, hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, este plan no estaba revelado. Se creía que solamente había una descendencia de un pueblo, pero ni se imaginaban que usted y yo íbamos a estar sentados esta mañana 2000 años después de la era de Cristo el Señor, alabando y diciendo: Jesucristo, sé glorificado por la eternidad. No se imaginaban que el mensaje de Dios iba a llegar hasta los confines de la tierra. Imagínese cuán alejado estaba usted de Dios y hasta ahí llegó el Evangelio. Si usted echa memoria hacia atrás cuando no había llegado la palabra a su vida y usted recuerda ese día anterior, ese día antes, yo creo que usted ni se imaginaba que un versículo, que una palabra lo iba a marcar para el resto de su vida. Y tal vez muchos, aunque han intentado apartarse de la vida de fe, siempre hay algo dentro de ustedes que le dicen: tienes que volver a mis caminos. Y muchas veces usted ha dicho: no quiero más, esto no lo creo, esto, me cansé, no quiero ser ya más cristiano. Pero hay otra voz más fuerte que dentro le dice: por ahí no es, regresa, vuelve a caminar en los caminos, vuelve a caminar en mí, yo que soy el camino, la vida y la verdad. Eso dice Jesús en tu vida. Tal vez alguien se ha conectado en esta mañana de casualidad. Y ese es un misterio, como Dios otra vez le está hablando, diciéndole: oiga, camine conmigo, yo solo quiero bendecirlo, darle bondad a usted, darle bendición a usted. No hablo de la bendición de este mundo, hablo de las bendiciones que no se ven, aquellas que ni la polilla ni el hollín se las corroen ni se las comen. Era un misterio. Era un misterio. Gracias, Omar, por el amén ahí. Amén. Los gentiles no tenían parte con las bendiciones de Dios. Los gentiles somos nosotros. El misterio es ese, está en versículo 6, por favor, proyéctenlo. Efesios capítulo 3, versículos 6. Este es el misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Que los gentiles, que los hombres son herederos y miembros de un mismo cuerpo, participan de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto era predicado hace 8 días. No es por obras. No podemos hacer nada por nuestra salvación. No podemos hacer nada por nuestra fe. Las buenas obras son buenas intenciones, son el resultado de su fe, pero que le añadan a su salvación, nada. No podemos hacer nada. Toda la salvación es obra, es diseño en la mente de Dios, oculta por miles de años, por millones de años, y ahora revelada a los hijos de Dios. Y ahora,
Usted tiene ese misterio revelado. Ahora usted es administrador de esa gracia y ahora usted tiene que ir por aquellos que no tienen esa gracia y esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Nuestra labor como iglesia es que debemos declarar este misterio. Es que debemos revelar el evangelio, el perdón, la salvación, la misericordia, la vida eterna. Las personas que necesitan de Cristo necesitan saber el mensaje. Sí, Dios podría hacer aparecer en las nubes. Mire esto. A Dios le quedaría grande escribir en el cielo el mensaje de: crean en mí, soy su Salvador, crean en Jesús. Como Thanos. Y las nubes se formarían armando letras. Pero ¿sabe qué? A Dios le ha placido, a Dios le ha dado el sentir de hacernos a nosotros mensajeros de ese mensaje, de ese buen mensaje, el mensaje de la salvación, cuando Dios simplemente podría hacer así para que todos creyeran. Pero nos ha querido usar, nos ha querido utilizar a nosotros. La vida eterna es un misterio para aquel que no es creyente. No entiende de qué le estamos hablando. El que no es creyente dice: pero ¿de qué me estás hablando? Si es que yo voy a reencarnar en una pulga, o en un gusano, o en una vaca, o en otro ser humano. El que no cree tiene ese tipo de análisis, o simplemente determina todo. Pero en cuanto a la Escritura, en cuanto a la palabra de Dios, lo que viene después de que conocemos al Hijo de Dios es la vida eterna. Es la vida eterna. Es la vida que nos tendrá arrodillados frente a Él, frente al Hijo de Dios. Y estaremos eternamente y para siempre diciendo: santo, 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 el que vive y reina por los siglos. Amén. Amén. Y lo hace a usted un ministro, un administrador. Es decir, usted decide a quién da y a quién no da. Cuando usted no le quiere contar a alguien de Cristo, es porque usted decidió no hacerlo. Y cuando usted decide hablar de Cristo, es porque usted decidió hacerlo. Eso es administrar. Debería ser a todos, pero yo sé que a veces uno dice: yo no sé por qué razón. Uno dice: no, a este no le voy a hablar. ¿Por qué? No sabemos. Malos administradores a veces somos. Pero la buena administración sería: id y predicad a todas las naciones. Vayan y prediquen a todas las personas. Den a conocer el mensaje del evangelio a todos. Ese sería un buen administrador. Eso seríamos como buenos administradores. El versículo 8 dice: a mí que soy el más pequeño. Y usted se preguntará: ¿yo voy a predicar del evangelio? ¿Yo, así como estoy en esta condición? Sí. Sí. Así como estás en este momento, así como estuviste esta semana, tú eres el encargado de llevar el mensaje de la salvación. No lo va a hacer otro. Cada uno de nosotros ha sido puesto en un lugar para dar el mensaje. Hace 3 años, cuando empezamos el ministerio, claro, el ministerio Abba Padre viene de 10 años, pero digamos que habíamos como parado ahí un momento. Pero hace 3 años, cuando con mi esposa dijimos: tenemos que hacer algo. Es que eso va por dentro, eso como que lo mueve a uno, y así uno no quiera, uno quiere escapar y vuelven y lo meten al ruedo. No pensábamos que podríamos hacer la obra tal vez en alguno de ustedes. No sabíamos lo que iba a ocurrir. El hecho es que tiempo después estamos diciendo aquí:
Somos una iglesia que alaba y que exalta el nombre de Dios, dispuestos a servirle, dispuestos a alabar, dispuestos a seguir engrandeciendo el reino de Dios, no el reino de los hombres, sino el reino de Dios, para gloria y honra del Señor Jesucristo. Como administradores de los secretos de Dios, pues tenemos una responsabilidad, ya le dije, iglesia, de restringir, de cerrar la llave de la fuente o de abrirla y hacer que siga corriendo el evangelio. Los tiempos son cortos, los tiempos son finales, los tiempos asustan. Asustan para aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Para nosotros nos admiramos de ver pasar frente a nosotros como una película en vivo y en directo. Cada guerra que veo, cada epidemia que se anuncia, cada cosa que sucede en el mundo solamente puede dibujar en nosotros una sonrisa de alegría diciendo, sí es verdad, sí es verdad. Lo que habla Apocalipsis, lo que habla Daniel, el profeta Daniel, es cierto, está aconteciendo, estamos siendo videntes en vivo y en directo de los acontecimientos narrados en la Escritura. Ríos secos, hijos que se levantan contra los padres, rumores de guerra, guerras, temblores, desastres. Sí, yo sé que siempre han existido. Pero en este tiempo, ¿usted no siente un ambiente distinto? Es tiempo final, es tiempo de final. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos, no lo podemos decir. Aquel que le diga una fecha, una hora, no, esa es mentira. Lo que sí estamos seguros es que es cierto y que Él volverá. ¿Cómo es que dice la pastora? Maranata, Él vuelve. Cristo viene. Amén. Ahora dice que la multiforme sabiduría, las muchas formas de la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades. Versículo 10, léalo porque esto es importantísimo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Ve que dice que la iglesia dé a conocer a los principados y potestades. Porque Dios, aunque creó los ángeles, aunque creó este mundo, aunque creó a los hombres, dejó para sí secretos que no reveló. El primer propósito que tuvo Jesús al venir a habitar entre nosotros, el Hijo de Dios, fue glorificar al Padre. Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Era la gloria para el Padre lo primero que el Señor venía a hacer acá. Pero había un segundo, y ese sí que estaba oculto. Un segundo secreto de Dios, un segundo misterio. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, el versículo 8: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Segundo propósito. Por eso era que los ángeles no podían conocer el plan de Dios, ni para salvación de los hombres,
ni para deshacer las obras de Satanás. Satanás, cuando ocasionó la muerte de Jesús, y digo ocasionó porque él implantó maldad en los hombres para llevarlo hasta la cruz, y cuando lo vio crucificado ahí, dijo Satanás: gané. ¿Por qué? Porque Satanás estaba viendo a un hijo de Adán. Satanás estaba viendo a un hombre. Lo que no sabía era que ese hombre no era de Adán, sino que venía directamente de Dios. Nadie subió al cielo, dice la palabra, sino aquel que vino del cielo. En otras palabras, diría: nadie fue a Dios, sino aquel que vino de Dios. Mire lo que le pasó a Satanás. Isaías 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a los ángeles. Dirá su Biblia a las estrellas, pero es junto a los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando Satanás fue creado, quiso construir un trono. Él vio el trono que estaba hecho para el Hijo y dijo: esto es hermoso, esto es demasiada gloria. ¿Por qué yo no construyo un trono para mí también? Tuvo la intención, iba a decir en su corazón, pero en su ser, de construir un trono. No el mismo trono, no es el mismo trono de Jesús, porque a ese ni se podía acercar. Pero al ver la hermosura de gloria que tenía el lugar de honor para el Hijo de Dios, dijo: yo quiero uno. Entonces en ese momento fue expulsado del cielo. Apocalipsis capítulo 12 lo va a narrar en el versículo 7. Cómo Satanás fue agarrado en la codicia de su corazón, en los deseos de su corazón, y fue expulsado antes de que antes de que construyera ese trono, No alcanzó a construir ese trono, pero sí lo deseó, lo anheló. Dice el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Dios no podía dejar esto así. Pero entonces había un problema en la justicia de Dios, porque Dios es justo. ¿Cómo voy a condenar a Satanás? Porque diferente es pensar y anhelar que ejecutar y hacer. Diferente es pensarlo que hacerlo. Así, yo sé que usted ha tenido pensamientos terribles. ¿Podríamos proyectar aquí tus pensamientos, Oscar? ¿Podemos poner aquí en esta pantalla tus pensamientos? ¿Sí o no? Janet, ¿podemos poner aquí tus pensamientos en esta pantalla? ¿Los de toda tu vida? Mejor no. Los míos no, al menos los míos no. Son horribles. Pero aunque todos hemos tenido pensamientos terribles, hemos parado ahí. No hemos dado el siguiente paso.
Como aquella persona que se para al borde del edificio. Yo no sé si usted se ha parado al bordecito de un edificio muy alto y usted siempre piensa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me lanzo? ¿Usted ha pensado eso? Yo subí a la Torre Colpatria en Bogotá y ahí hay un mirador. Entonces yo me acerqué al borde y uno siempre piensa, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasará? Pero uno de una vez entra en razón y uno dice, ¿qué es este pensamiento? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Pues Satanás pensó, anheló, codició el trono de Jesús, el trono que iba a ser para el Hijo. Y antes de que lo construyera, un trono similar, pues fue expulsado del cielo. Y entonces ahí viene el secreto mejor guardado de Dios. Siempre le digo a Paola, ese es el mayor secreto de Dios, que Él mismo iba a venir a estar en medio de nosotros. Dice la palabra en Filipenses: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un hombre. Y Satanás no sabía que ese hombre que observaba, que ese hombre que estaba en pañales cuando era bebé, que comía, que lloraba, que un día se le escapó a sus papás, pues Satanás lo veía como un niño normal. Satanás decía, este es otro. Él sabía que había algo pero pensó, este es otro profeta, este es otro de esos predicadores. Satanás lo veía como alguien que sí, tal vez traía un don especial, pero lo que jamás conoció Satanás, ni ninguno de los ángeles, era que era Dios mismo encarnado en los hombres. Era que Dios mismo, que se había quitado sus vestiduras para venir a hacerse el más humilde de los siervos. Y entonces Satanás ahora es atrapado en su maldad, porque ahora ha matado a un santo, ha matado a un limpio, ha matado a uno que tiene la sangre divina. Porque dice la palabra, mi embrión brieron tus ojos. En el vientre de María fue concebido, fue puesto un embrión. Él no es descendiente de Adán. Él es el postrer Adán. Él es el espíritu vivificante. Él es el Hijo de Dios hecho hombre y habitó entre nosotros. Y lo vimos y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y yo diría, de verdad, amén. De verdad, eso es glorioso. Eso es lo más maravilloso que pudo hacer el Señor, venir a habitar entre nosotros y poder coger a Satanás ahora sí con las manos en la masa. Porque si antes solo lo pensó, cuando llevó al Hijo a la cruz, entienda, no estoy diciendo que la voluntad de Satanás se hace, pero él ocasiona la maldad en los hombres para que Jesús sea exhibido. Tanta fue la maldad que fue puesta en los hombres que dijeron, liberamos al asesino, al violador, a Barrabás, o soltamos a este. No, que suelten a Barrabás. Que suelten a Barrabás. Preferimos a Barrabás. Preferimos el pecado, preferimos el delito que a Dios. Preferimos vivir con el pecado, preferimos vivir con la maldad y no prefieren vivir con el Hijo de Dios. Ese es el ser humano. Elige el camino de maldad, elige vivir cegados y no elige la revelación del misterio. Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Así se cumple el plan que Él tenía preparado desde el comienzo del mundo a través de Jesucristo. Todo el plan divino, eterno, estaba concebido para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por Él fueron hechos los tronos, las potestades, los principados, el hombre, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. A Él sea la alabanza, la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no me imaginaba que Elber podría ser salvo. A los que están conectados, Elber es aquí un pastor que estudió el seminario bíblico, que dispone su vida, sus recursos, que pone su familia al servicio de Dios. Pero antes de ser creyente, era un mechudo, malvado, horrible, desgraciado. Ahora es un hijo de Dios. Sigue siendo horrible, dice él ahí, pero hijo de Dios. No, en serio que hasta la gracia cambia, la gracia del hombre cambia cuando entra el espíritu de vida. Es que estábamos muertos, pero cuando recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, hasta se nos hermosea el rostro. No con la belleza de este mundo. A usted no le han dicho a veces, oye, tú tienes algo distinto. Tú tienes una gracia, tú tienes un algo, un no sé qué. ¿Qué es eso? La gracia de Dios. Claro, si usted lleva su vida toda hora con el ceño fruncido y maltratando y diciendo groserías, pues no, ni modos. Pero ni eso. Mire que hasta a usted se le ven mal las groserías. Acuérdese cuando Pedro está cerca de la cruz y una mujer dice, ese también es de los nazarenos, de los galileos. Ese también hace parte de esa pandilla de Cristo. Así hablaba la mujer muy despectivamente. Y Pedro empieza a decir groserías. Y la mujer dice, pero mire, es que habla distinto. O sea, ni las groserías le salen bien al que es hijo de Dios. Porque aquel que ha recibido un sello, una marca, es ineludible, no se puede quitar. Esa marca va ahí, por más que usted la rechace, por más que usted se aparte, sellado está para el Hijo de Dios. En Él tenemos la seguridad y el acceso con confianza al trono de la gracia. Por lo cual yo pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones que puedan ver a la iglesia. Pablo dice, bueno, él está en la cárcel y dice, yo la estoy pasando mal, pero no crean que esto contradice el evangelio. Sino que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, porque Él ha vencido. Confiad, dice, confiad en medio de cada tribulación, de cada prueba, de cada enfermedad. Yo solo le puedo decir en esta mañana, confíen que Él está haciendo, que Él está actuando, que Él va a seguir haciendo, que Él va a seguir trabajando en usted. Mire, Dios no espera que usted sea perfecto, Dios espera que usted sea fiel. Que a pesar de que usted falle, sí, usted dirá ahí dentro, pero es que soy imperfecto. Dios quiere que usted sea fiel. ¿Qué es ser imperfecto y ser fiel a la vez? Es saber que cuando usted falla es capaz de arrodillarse delante de Dios y decir, Señor, he fallado, pero me acerco a tu misericordia, me acerco a tu gracia. Eso es ser fiel, eso es ser fiel. Que nuestra vida sea una vida fiel para glorificar a Dios. Que a pesar de nuestra carne, de lo que esta carne quiere hacer, la fidelidad esté siempre en nosotros. La fidelidad con Él.
Y he dejado para cerrar la prédica el versículo número 1 de esta porción. No empecé por versículo 1, empecé por el versículo 2. Y ahora quiero cerrar con el versículo 1 porque dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo presenta su situación y es de un prisionero. La circunstancia que usted esté atravesando puede ser peor o igual a la mía o mejor que la de Pablo, peor que la de Pablo. Él era prisionero, él aguantaba hambre, él tenía frío, estaba azotado, estaba apedreado. No sé cuál es su situación, si igual a la de Pablo, peor o igual. Pero algo sí tiene que saber, iglesia, y es que usted es administrador de un don de gracia, que usted es dueño de un mensaje. Dueño no, digo dueño, ha sido depositado en usted. Y tiene la responsabilidad de ir y decirle a otros: Jesucristo es el Señor, Jesucristo te ama, Jesucristo te perdona, Jesucristo quiere tenerte en sus caminos. Pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a alabar. ¿Cómo está usted? ¿En angustia? ¿En tribulación? ¿En escasez? ¿En aflicción? ¿En depresión? ¿En tristeza? ¿Así está usted? ¿Ha tenido usted tiempos como ese? Eso es temporal, es lo único que le puedo decir. Su tristeza es temporal, su escasez es temporal, su enfermedad es temporal, su depresión es temporal, no durará para siempre, porque hay una vida eterna. Porque hay una vida eterna, y lo eterno es lo que prevalece y lo que nos debe hacer a nosotros fieles a Dios. Y yo quiero que usted en esta mañana ore eso: dígale a Dios, ayúdame a serle fiel a pesar de todo lo que ocurre en mi vida, ayúdame a serte fiel. No quiero ser infiel, Señor, contigo. No quiero serte infiel. No quiero ir en pos de otros dioses. No quiero ir en pos de otras deidades, en pos de otros deseos de la carne. Quiero serte fiel. Quiero servirte a ti. Quiero seguir tu caminar. No quiero mirar atrás para volver atrás. Quiero mirar adelante. Quiero mirar al trono de la gracia, proseguir el camino de la salvación, proseguir hacia Cristo Jesús, nuestra meta, caminar hacia allá el camino de la vida. Y en esta mañana Él lo hará otra vez. Él lo va a hacer otra vez. El pueblo de Israel tal vez cuando tenía que dar 7 vueltas, tal vez algunos dirían en la tercera vuelta: pero ¿será que Dios iba a hacer algo? Y pasaba la 4ª vuelta a las murallas de Jericó y algunos pensarían: ¿será que Dios iba a hacer algo? Pero cuando llegó la 7ª vuelta y vieron que Dios estaba glorificando, derrumbando muros, entendieron que valió la pena confiar en Dios. Tal vez en su vida ha dado ya 2 vueltas y usted dice: Dios no va a hacer nada en mi vida. Pero sepa que llegará la 7ª vuelta, en la cual usted alabará y levantará sus manos y verá cómo Dios se glorificará en su vida.